Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies de nou per ser aquí, amics de la Índia. Hoy estamos en la 11ª sesión, la 11ª, de la introducción general al estudio de los 7 rayos. Hoy vamos a tocar un tema que, con respecto a los rayos, siempre presenta un poco de aristas, y es el tema de esas cualidades que hemos catalogado no como cualidades porque no nos gustan, sino como vicios. Y en el fondo hay que decir que esos supuestos vicios o defectos del primer rayo, como pueden ser ese carácter duro, preponderante, inquisitivo, que se impone a los demás, a veces lo utilizamos de una manera bastante despectiva, y hay que decir una cosa que por experiencia he podido comprobar. Hablo por mi propia experiencia. He aprendido más de la gente que tiene primer rayo, o que lo tiene muy mal y que tiene una mala sombra que se la pisa, lo digo hablando en plata porque es una de las características que genera el primer rayo, que no de aquella gente que me ha venido con paños calientes. No sé si me explico, creo que me explico perfectamente. ¿Por qué lo digo? Porque la persona que es simple, que tiene este mal carácter, que tiene esta forma tan grosera de presentarse, en el fondo no te está engañando. El que te está engañando es aquel que es un poco cultivado, que tiene una percepción más consciente del acercamiento al alma y que en el fondo no tiene plenamente ese contacto con el alma y en la práctica se convierte en un clarísimo manipulador. Sí que es verdad que el primer rayo puede dar personalidades, como todos los rayos, como el sexto, por ejemplo, manipuladoras. Pero no confundamos lo que es la brusquedad, el ímpetu, el énfasis, la pasión por un trabajo, por una actividad, con características negativas del primer rayo. Dicho esto, hay que decir que todos los rayos, absolutamente todos los 7, tienen una parte que probablemente no nos guste demasiado presumir de ella. Sin embargo, hay que conocer lo que no nos gusta para poder valorar mejor lo que sí nos gusta. No vale decir yo de la parte oscura no quiero saber nada, porque entonces no estás potenciando la parte iluminada. Porque si no le integras la parte oscura, no hay parte iluminada dentro nuestro. Entendamos entonces que los defectos no se pueden negar, se han de reivindicar y muy especialmente transmutar. ¿Qué pasa ahora? Tendría que ir de nuevo. Vicios, virtudes, espejismos, profesiones del primer rayo de voluntad o poder. Vamos a ver, ¿qué dijimos del primer rayo en las últimas sesiones? Llevamos varias hablando del primer rayo, por lo menos 5 o 6 se ha hablado de estas 11 del primer rayo. ¿Qué hemos dicho de él? Es el rayo de los gobernantes, de los políticos. Hoy vamos a ver también qué es el rayo de los magos. Si no tenemos primer rayo, en una proporción mínimamente manifestada, olvidémonos si queremos alguna vez llegar a ser auténticos iniciados, porque es el primer rayo el que nos da la iniciación. Luego, cuando veamos los maravillosos nombres atribuidos al primer rayo, uno de ellos es el sorprendente nombre del violador de almas. Es sorprendente y es una manera de decir, ojo, las mentes cándidas fuera, que se queden aquellos que estén dispuestos a superar la prueba de la iniciación. Es decir, de convertir todo aquello que se da por hecho en una realidad de conciencia. De ahí viene el nombre de violador de almas. Pero esto lo veremos más adelante. Este loto puede significar perfectamente la conciencia, el loto de los 1000 pétalos, el centro coronario, el Sahasrara, pero en realidad es una flor que está por ahí. No sé si es real o es retocada con el Photoshop, porque hoy en día las fotografías no te puedes, si no son tuyas, no te puedes fiar mucho, como lo que circula por internet. Virtudes, vicios, aspectos, soluciones, oportunidades, dualidades, experiencias. Aquí nos tenemos que preguntar una cosa. ¿Por qué le llamamos vicio a lo que no nos gusta o que dicen los demás que hacemos mal? ¿Y por qué le llamamos virtud a lo que a nosotros nos gusta y encima los demás tienen la poca comprensión de decirnos que eso lo hacemos bien? ¿No nos damos cuenta que los demás nos están engañando? Por una razón muy sencilla. Porque si los demás están viendo vicios y virtudes en nosotros,
Quiere decir que ellos son tan duales como somos nosotros. Por lo tanto, no es la solución que nos vengan con la historia de que tienes un carácter así o tienes un carácter de esta otra manera. No es la forma correcta de entender el problema. El problema es que para manifestar la energía del primer rayo, si lo manifestamos secamente, es un rayo eminentemente destructivo. Pero tiene que ser destructivo porque además no entendemos nunca, y esto lo hemos dicho aquí bastantes veces, que el proceso mismo de la reencarnación, el desarrollo y precisamente la muerte es una aplicación práctica del primer rayo. Si no existiera eso, esa actitud, ese ciclo de evolución que representa el primer rayo, básicamente nosotros no podríamos aprender nada, no existiría ese movimiento. ¿Qué hace la naturaleza cuando llega el invierno? El reino vegetal, referente inmediato. Hay muchos árboles que pierden las hojas, otros no. ¿Sabéis por qué pierden las hojas, los árboles? ¿Sabéis la historia? Pues porque el árbol retrae la savia en la raíz. Evidentemente, al no llegar la savia a la hoja, automáticamente la hoja cae por falta de alimento. Pero eso está diseñado de tal manera de que esas hojas alimenten el sustrato y le den vitaminas, precisamente en descomposición, al árbol. Por lo tanto, es el ciclo de vida. No podemos entender nosotros que si pudiéramos entenderlo bien y hacer la correspondencia con la propia conciencia humana, esas hojas son las encarnaciones que hemos ido dejando por el camino. Y al final, ¿qué adquiere el árbol pasado el tiempo? Experiencia. Pues imaginaos que somos un gran árbol y cada hoja que tiene, centenares o las que sean, cada una de las encarnaciones que hemos tenido. Y al final, ¿qué manifestamos? ¿Qué tiene el árbol que nos llama tanto la atención y no queremos reconocer? ¿Por qué se caracterizan algunos árboles en el mundo? Por la altura y por qué más. Hay dos que para mí son de primer rayo, que es una maravilla de árboles, el eucaliptus y el cedro del Líbano. Por la edad, por sus frutos. La verticalidad. ¿Y eso qué nos habla? ¿Qué tenemos aquí en la columna? Abrazaos a un eucalipto, abrazaos a un cedro o a un pino, que es el árbol de las personas solitarias, o a un roble, si conseguís que alguno esté erecto, porque el roble, sobre todo las hayas sí que lo tienen. ¿Sabéis que el roble deja crecer todo debajo? El haya no, ¿lo sabéis esto? El haya no deja crecer nada abajo. El eucaliptus es un árbol que se le llama de una manera incorrectamente fascista, pero no es así, es primer rayo, y el primer rayo, allí donde va, quita la vida. El primer rayo tiene que desecarlo todo porque acaba precisamente con la emocionalidad. Si tú plantas al lado de una fuente, de un arroyo, un eucalipto, comenzarán a propagarse porque es un árbol invasivo, es un deva muy poderoso y lo que hace es expresar una cualidad. Y esa cualidad es precisamente la capacidad mental que tiene de manifestar. Y eso otros árboles no lo tienen, son más emocionales. Este es tan poderoso que por eso es completamente incomprendido. Hubo una época en este país que por un presidente de gobierno, un militar, que dio un golpe de Estado, decretó que todas las carreteras tuvieran eucaliptos. ¿Sabéis eso, no? La dictadura de Primo de Rivera del año 26. Sí. Porque daban sombra y purificaban el aire. Luego llegaron los coches y aquellos pueblos que eran conocidos por los grandes eucaliptos que tenían, llegó el ingeniero de turno con poca conciencia y los cortó todos. En Francia plantaron plátanos, pero es que en Francia se plantaron plátanos porque había bastante agua, aquí no, y se cometió un error porque el eucalipto se puso porque era un árbol que crecía rápidamente, pero resulta que desertifica todo lo que es el terreno, por lo tanto no es válido para nuestro biotopo. Pero eso digo como cualidad de primer rayo. ¿Y por qué os lo asocio con el árbol? Porque donde hay un primer rayo o hay vida o ¿qué hay? Desolación. Y hemos de coger primeramente la vida, no la desolación. Me dijisteis una vez que queríais muchas tablas, prácticamente todos son tablas. Rayos, planetas, símbolos, chakras, glándulas, colores, nota musical. El tema de los colores y de las notas musicales, yo os lo voy a leer, tal como lo aprendí aquí en una clase de rayos hace muchísimos años, casi 30, pero os tengo que decir que los colores, no todo el mundo los ve igual. Y la línea del tibetano lo dice de una manera, pero los colores tienen dos notas, la esotérica y la exotérica.
la interna y la externa, pero si uno es un iniciado, los colores son otra cosa. Por lo tanto, la nota musical es bastante complicada de detectar. Me imagino que la nota fa de la naturaleza sí que la detectamos bastante. Es ese acúfeno que a veces se tiene en silencio en una montaña o en un valle, una especie de silbido interno que en algunas meditaciones se percibe. Lo que sí podemos hablar, evidentemente, faltaría más, es de los planetas, de los chakras y de las glándulas. Me imagino que la simbología de los planetas la conocéis, ¿no? Es una forma de expresarlo. Si no se tiene el conocimiento astrológico se le pone el nombre al planeta o al signo y Santas Pascuas. ¿Eh? ¿Ha saltado la imagen? Si no conocemos el nombre, el símbolo del planeta, de hecho Vulcano es muy difícil encontrar el símbolo, se puede a veces una V dentro de un círculo, o si no directamente una gran V y fuera. Porque el único planeta que no está visible todavía es Vulcano. Está entre la órbita de Júpiter y el Sol. Pero el día que esté Vulcano... no, Vulcano está entre Mercurio y el Sol, sí. Que digo que el día que sea visible Vulcano, preparémonos lo que nos va a pasar. Cuando apareció el señor Urano, el mundo dio un cambio sustancial. Y de hecho le debemos, estas maquinitas se las debemos a Urano. Todo esto se lo debemos a Urano, el planeta de la electricidad, ese gran ser evolutivo que nos está manifestando una energía increíble, que va a posibilitar que venga la nueva era, que el séptimo rayo se manifieste, precisamente con la voluntad del Padre, que es el primero. Pero tengamos en cuenta que ese día que aparezca, realmente el ser humano ya no va a hablar en términos de alma, sino que va a hablar en términos de espíritu, de mónada, pero todavía no ha llegado. Tenemos Vulcano, que entra la energía por el centro coronario, la glándula pineal, el primer rayo, y el color que se le asocia es el rojo. La nota musical para este rayo es el si. Yo de música no tengo mucho conocimiento, prácticamente ninguno. Si alguien conoce la nota si, pues que diga cómo es. Yo no lo sé. Segundo rayo, el planeta que lo canaliza o que lo manifiesta, Júpiter. El símbolo puesto es la media luna y una cruz. Acordaos que se parece mucho Júpiter a Saturno, ¿eh? Saturno es como un 5. Y curiosamente la mente es la que nos genera el karma. Y mira por dónde es el planeta del karma. Fijaos, centro cardíaco, el corazón, la glándula timo, que está aquí al fondo detrás del esternón. Y el color que se le asigna es el azul eléctrico, la nota La. Tenemos a nuestro venerable padre Saturno, que no es el planeta del karma, sino de la eterna oportunidad, representado con este símbolo maravilloso, la cruz, que representa la tierra, y una media luna que representa ¿a qué? A la materia, ¿no? Tenemos que entra nada menos que por el centro, ¿cuál? Laríngeo. La glándula tiroides, la sustancia que segrega es la tiroidina, ¿no? Y el color amarillo, la nota sol, es la nota sol, no la sol, perdón. Tenemos al cuarto rayo, planeta Mercurio, centro básico, suprarrenales, color verde, nota fa. Aquí, en algunas escuelas, no la escuela del tibetano, sino otras escuelas, aquí hay un cambio, Le asignan por una razón muy sencilla. ¿Por qué creéis que es el centro básico? El cuarto rayo. ¿Qué reino es el humano? El cuarto. Porque hay escuelas que le ponen aquí el séptimo. Lo sabéis eso, ¿no? En lugar de que en el básico esté el Mercurio, está Urano, séptimo rayo. Pero hay que decir una cosa muy curiosa con respecto a esto. ¿Creéis que el problema que tenemos en el mundo es debido a que Urano rige el centro sacro o que no utilizamos la energía sacra correctamente? No la utilizamos correctamente. Por lo tanto, ¿qué nos está pasando con esos chakras inferiores? ¿Qué nos pasa entonces con el básico, con el cuarto rayo del básico? Que no lo manifestamos. No vivimos equilibradamente. Si no vivimos equilibradamente, y ese chakra es fundamental, pero ese chakra está activo, pero está latente. Solamente entra en ebullición, en manifestación plena, cuando desde la pineal se le llama.
Desde arriba se invoca la energía sube por el caduceo de Mercurio, es decir, sabéis que las energías van del Ida al Pingala continuamente, pero cuando se ha completado toda la evolución y empieza a sentirse la llamada abajo de arriba, automáticamente se activa un tercer canal, ¿no? ¿Cómo se llama? Sushuma. Y cuando eso funciona, ¿qué tenemos? Tenemos el Kundalini en manifestación, tenemos un iniciado, nada menos. Una persona que ha superado la prueba de la tercera iniciación, nada menos que ha completado el caduceo. ¿A qué se parece un caduceo? La serpiente, vale, porque tiene poder. Pero, ¿qué tenían los maestros en la antigüedad y los hierofantes en la mano derecha? Un cayado. ¿Qué era eso en el fondo? ¿Qué era la vara esta? Que la clavaban en tierra. Otro caduceo. Otro caduceo. ¿Os acordáis del Génesis, de los Evangelios, del Antiguo Testamento, aquello que demostraciones de magia de los sacerdotes egipcios, que convertían en serpientes, tenían poder? Y la energía que tenían era energía kundalínica, por eso aquellas varas se convertían en serpientes. ¿Sí? Has dicho que este chakra estaba latente. Está abierto, funciona, está abierto. Como si no estaríamos vivos, no estaríamos vivos, no estaríamos vivos. No. Y sabéis cómo funciona la energía, cómo entra, ¿no? Por la energía por el bazo. Eso es automático, ya no se toca el esplénico. Y de hecho en realidad no es así, no es así, no es así. Hay que leer Fuego Cósmico y ahí se dice claramente que hay un pequeño triángulo de energías que incluye precisamente al bazo, que está en la espalda, de 3 chakras muy pequeños, 2 muy pequeñitos y el centro esplénico, que es el bazo, la melsa, ¿no? Y esos son los que canalizan la energía y hacen que todo el sistema, todo el ser humano, tire adelante a nivel etérico. La energía entra precisamente por la glándula pineal, por la cima de la cabeza. ¿Hacia dónde va la energía en ese momento? ¿Hacia qué chakra? Pues sí que estamos bien. Vamos a ver, coronario. Bueno, la corona, vamos a ver, corona. La energía entra por aquí. Segundo chakra que toca, ¿cuál es? Ajna. Ajna. ¿Del ajna qué pasa? Laríngeo, vale. Y después, corazón. Corazón, plexo solar, sacro y muladhara, ¿no? Básico, ¿no? Básico. Bien. ¿Qué pasa en el centro básico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el centro básico? ¿Se pone en marcha o...? A ver, los humanos, ¿por qué nos caracterizamos los humanos básicamente? Que nos diferenciamos del reino animal en eso, a pesar de que somos animales, Tenemos conciencia. ¿El caballo qué tiene? ¿4 patas o 2? Tiene 2 patas y 2 manos. Lo que pasa es que anda a 4 patas. ¿Cómo andamos los humanos? Con la cabeza. Con la cabeza. Andamos como erguidos, ¿no? Bien, pues por el centro básico que viene, polaridad positiva, polaridad negativa. Entra la energía por las piernas, ¿sí o no? Desde la tierra. ¿Sí o no? ¿Y dónde se juntan? En el básico. Entran por un canal, ¿y qué sucede con la energía que no se aprovecha? Vuelve a subir arriba y vuelve a salir por aquí. Aquí sigue entrando y a esto se le llama una respiración más o menos espiritual. Es la síntesis de lo que inspiramos y de lo que exhalamos. ¿Sabéis cuándo empezamos a trabajar de manera consciente? Cuando utilizamos, aparte del coronario, utilizamos este chakra. ¿Cómo se llama la glándula esta? La pituitaria. En medicina se le conoce la hipófisis, que es la glándula maestra, el sistema maestro endocrino. Y es curioso que sea así porque los sabios Patanjali, el estudio del Raja Yoga recomendaba precisamente concentrar la atención ¿dónde? En el ajna, ¿verdad? ¿Y por qué en el ajna? Porque detrás ¿qué hay? Está el cuerpo pituitario y ¿qué tenemos ahí?
El tercer ojo, el triangulito del dólar, ¿no? Lo tenemos ahí detrás. ¿Y cómo no se va a activar la pituitaria? ¿Cómo no se va a actuar todo este sistema si mantenemos una profunda atención ahí? Cada vez que los humanos estamos plenamente atentos, activamos este chakra. ¿Por qué todos los sistemas de meditación dicen la cabeza? Y a las personas profundamente emocionadas se les sugiere, concéntrate 10 segundos, 15 cada día en el entrecejo. ¿Para qué? ¿Para aquietar a quién? El plexo solar, ¿no? Plexo. Entonces, ¿cuál es nuestro problema entonces? Pues que de aquí para abajo somos uno, un ser humano o un alma involutiva, animal. Y de aquí para arriba, ¿qué somos? Un alma evolutiva. En la medida que las cualidades de luz, amor y voluntad al bien se aposentan en la conciencia humana, ya empezamos a utilizar esta energía, no solamente dejándola ir de manera automática, sino que a través del tercer ojo la empezamos a proyectar. ¿Qué es lo que se enseña en las escuelas esotéricas? Dime. Las energías que entran por los pies, que es energía telúrica. Energía eléctrica del planeta Kundalini. Bueno, de la Tierra Kundalini, que etérica. Nosotros somos la síntesis del prana que viene, que es energía etérica del logos solar, y la energía de nuestro planeta. Claro, tenemos que buscar el equilibrio entre lo que viene y lo que vamos a exhalar. Hoy por hoy no somos conscientes de que este maravilloso proceso del caduceo no lo vivimos de manera activa. El día que seamos más conscientes del día a día, estos chakras se alinearán de manera automática. Por lo tanto, no tendremos ya dificultades y podremos utilizar la energía de una manera sabia, lanzándola por el entrecejo para bendecir, para curar y para proyectar pensamientos para ayudar al plan. De momento, hoy por hoy, somos simples autómatas. Cada vez la ciencia va entendiendo esto más. Cada vez lo va entendiendo más. Y lo que decía la tradición esotérica, la ciencia lo corrobora respecto específicamente a este sistema, a la glándula esta. Todas tienen un carácter muy claro de que los estados del alma se manifiestan por las sustancias que manifiestan cada una de estas glándulas. Nosotros somos un sistema glandular, pero que es utilizado precisamente por el alma para interactuar en estos planos. Eso no lo podemos olvidar nunca, nunca. Pituitaria, centro acna, quinto rayo, plexo solar, sexto rayo, páncreas, el color rosa. ¿Qué les pasa a la gente que el páncreas no les funciona? ¿O no nos funciona? La diabetes. La diabetes. ¿Qué le pasa a la diabetes? Consecuencia de vidas reprimidas. Vidas reprimidas. Vidas reprimidas de reprimir la energía sexual. Y al final, toma, no querías dulzura, aquí la tienes. Los diabéticos en vidas pasadas han renegado de la energía sexual. Entonces, en esta encarnación, pues les toca tener un exceso de azúcar para que puedan vivir equilibradamente con un exceso de azúcar. El sexo, bien entendido, es precisamente un complemento a la espiritualidad. Si tú niegas la energía sexual, la capacidad que tiene, aparte de procrear, de entenderte con tu pareja, es decir, llegar al arquetipo de contacto con el alma, porque no olvidemos que para muchas almas encarnadas el único camino de acercamiento al otro es el sexo. Solamente aquellos que realmente están por encima de la media pueden entender que hay otro camino. Y es amor, el sexo es amor. El problema es que los humanos, por alguna razón que tiene mucho que ver con el plexo solar y con una mala interpretación de la energía de sexto rayo, no de Neptuno, sino más bien de Marte, porque por un lado Neptuno, y estamos bajo la energía del sexto rayo en estos momentos, es aspiracional, pero por otro lado está la represión, y en este caso la represión nos va a dar Marte. Esto no está bien, por lo tanto no está bien, caña. Porque el sexo prácticamente en Occidente ha sido reprimido hasta la saciedad. Y curiosamente se ha utilizado para acabar con la mujer y con todos sus derechos, culpándola de todos los males que el sexo genera. Y que se sepa, para que el sexo funcione tiene que haber dos polaridades, ¿no? El por qué se ha utilizado a la mujer como chivo expiatorio salta a la vista. ¿Qué razones políticas han habido? Pero francamente, que tú me digas que la culpable de todo es la mujer y el hombre no, es de una estupidez bastante soberana, ¿no? Pero así nos va. Cuando se quedaban
era culpa suya. De hecho, el por qué han aparecido tantas mujeres y tantos fetos encerrados en conventos en las paredes era porque cuando una mujer en cualquier sociedad, aquí en Europa, sobre todo de buena familia, a una chica acababa embarazada, porque bueno, acababa embarazada, no tenía información y acababa embarazada, pues la solución era tapar el pecado. ¿Cómo lo hacían? Lo empalaban vivo. Morían, pues generalmente no estaban atendidas, morían y ahí se quedaban. Y de estos casos, cuando se han puesto a hacer rehabilitaciones de conventos, ha salido lo que no está escrito. Rayos que configuran los vehículos de la personalidad. El cuerpo físico responde al tercero de actividad y al séptimo de ¿qué? De orden. ¿Del arquetipo de qué? Del orden. Que el arquetipo del séptimo rayo del orden también es el de la belleza, no los olvidemos, porque el 4 tiene mucho que ver con el 7 y el 7 con el 4. El cuerpo mental, arquetipos del primer rayo de voluntad o poder, del quinto rayo de inteligencia. ¿Qué inteligencia es? La ciencia, la mente concreta que utilizándola al máximo te acaba llevando al arquetipo de la mente superior. Pero no podemos olvidar que el cuerpo mental sin el cuarto rayo, que en cierta medida buscando el equilibrio, la armonía, te pone los pies en tierra. Esa es la cualidad más sobresaliente del cuarto rayo, que nos pone a nivel mental en la tesitura de pensar de manera armoniosa, porque si no lo hacemos, ¿qué vamos a construir con el quinto? Auténticas monstruosidades. Sabéis que en la Tierra hay infinidad de inventos que si se aplicaran acabarían con la humanidad no una vez, millones de veces. ¿Qué ha pasado con esos científicos? Tenían que comer, evidentemente. Tenían que comer, ¿y qué pasó? Que en lugar de sacar el rayo que el alma puede utilizar, buscar toda lo que es la plasmación objetiva de un equilibrio, decidieron potenciar el aspecto de la mente concreta. La mente concreta es diabólica. Si no hay amor o no hay el arquetipo de la búsqueda suprema de la armonía o del equilibrio, evidentemente lo que facturemos, lo que acabemos creando, ¿qué va a ser? Va a ser un arma destructiva, ¿no? Esa manía que tenemos, que tienen algunos en el mundo, de crear armas destructivas para acabar con el de al lado porque supuestamente le está interfiriendo en su proyección de conciencia. Y eso en el fondo indica que no hay suficiente capacidad interdependiente, una conciencia abierta, integradora. No existe, y cuando eso no existe, le damos rienda suelta a una energía que en manos de alguien que no tenga amor o un cumplimiento estricto del primer rayo, no solamente tenerlo, sino del arquetipo del primer rayo, es completamente diabólico. No hay cosa peor que un profesor chiflado que se pone a hacer experimentos en un laboratorio, porque eso, vamos, es el mito clásico del alquimista egoísta, que ojo, que ese mito es muy acuariano. No olvidemos que Acuario manifiesta el quinto rayo como León. Y es muy típico de los acuarianos, encerrarse en la torre de marfil y elucubrar teorías, yo, y estoy tan ocupado y tengo tanto ego que no me puedo relacionar con los demás porque, claro, me voy a rebajar. Esto lo da el quinto rayo. Es un rayo muy interesante y ha dado eminencias. Platón, por ejemplo, el famoso maestro Hilarión, quinto rayo. Pero no podemos comparar lo que hizo él como lo utilizamos nosotros. Sin embargo, el quinto rayo se tiene que utilizar. Pero el quinto rayo tiene otra virtud además, te cristaliza. Si no te acercas al arquetipo del cuarto o del amor, que sería el cuarto es un subsidiario del segundo, te cristalizas. ¿Me habéis conocido una biblioteca ambulante? No la que lleva la Diputación por los pueblos, no. Uno que lo sabe todo. El tibetano, a más de un discípulo suyo, tengo que decir, no le puedo enseñar nada, porque usted lo sabe todo. Sí que lo sabía todo. Tenía información de todo, pero no había reflexionado de nada. Por lo tanto, no ha construido sólidamente. Cuando se le intenta transmitir alguna regla nueva, no, eso ya lo sé. ¿Lo has puesto en práctica? No, pero ya lo sé. Mayor cristalización imposible. Y el cuerpo emocional al segundo y al sexto rayo. ¿Por qué el cuerpo emocional tiene que responder siempre al segundo rayo? ¿Por qué? Porque se parece más al amor. Porque es la cualidad, el aspecto cualidad. El aspecto conciencia es el segundo rayo, es el amor, y por lo tanto es una cualidad de qué plano. Digo cuerpo emocional, pero ¿de qué plano es la cualidad? Del búdico, muy bien dicho.
El Agni Yoga nos habla precisamente del corazón, porque el corazón, como asiento de la conciencia, nos está hablando de esa capacidad integradora por excelencia arquetípica que es el plano búdico. En realidad es el subplano búdico del plano físico cósmico. Lo que pasa es que los humanos, vamos a decir, los estudiantes de esoterismo, tenemos poca conciencia del plano búdico. Hemos tenido momentos puntuales, los tenemos, pero como el plano búdico es plenamente arquetípico, nos faltan palabras para describir el proceso. Y aquí es donde empezamos con los problemas. Le ponemos un matiz, unos se lo puntúan de una manera y otros de otra, y perdemos el tiempo en mezquindades porque no tiene sentido. El que ha tenido la experiencia de la contemplación ya sabe cómo es. Por lo tanto, el alma, el cuerpo emocional, tengamos en cuenta que para llegar al alma, el vehículo emocional tiene que estar revestido ¿de qué? De amor. Ya tengas primer rayo de personalidad, primer rayo de alma o de la que sea, el rayo que sea. Pero si no hay amor...